En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Maestro de vida, ayúdanos, ilumínanos, guíanos en nuestras clases de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Amén. Bien, recordamos que tiene 4 partes y no vamos a ver la Carta Apostólica ni tampoco la Constitución Apostólica. Sí vamos a ver el prólogo, por favor. Dice así: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Cita a Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cita 1 Timoteo 2, versículos del 3 al 4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12, sino el nombre de Jesús. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Hemos dicho que se llaman numerales, los que están a la izquierda. 1. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llega a la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Numeral 2. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo los he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Marcos 16, 20. Numeral 3. Quienes son la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella. Se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo y a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Véase Hechos 2:42. Transmitir la fe, la catequesis. Numeral 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Véase Juan Pablo II, Catequesis Tradendae, número 1. Numeral 5. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Véase Catequesis Tradendae 18. Así se ponen las siglas de Catequesis Tradendae, CT. Numeral 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio, predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de la vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. Véase Catequesis Tradendae 18. 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia.
no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, depende especialmente de ella. Catequesis Tradendium. Numeral 8. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su misterio a la catequesis. En la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Numeral 9. El misterio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Numeral número 10. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagrados a la Evangelización 1974 y a la Catequesis en 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes Evangelii Nuntiandi 1975 y Catequesis Tradendium 1979 dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Relación final, segundo número romano, letra B, mayúscula, A minúscula, numeral 4. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. Discurso de clausura del Sínodo, Asamblea Extraordinaria, 7 de diciembre de 1985. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Fin y destinatarios de este catecismo. Numeral 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos y compendios que sean compuestos en los diversos países. Sínodo de los Obispos, 1985, relación final, número romano 2, letra B mayúscula, letra A minúscula, número 4. 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. La estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Primera parte, la profesión de fe. Numeral 14. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Véase Marcos 10:32, Romanos 10:9. Para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe
por la cual el hombre responde a Dios. Primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Segunda sección. Segunda parte, los sacramentos de la fe. Numeral 15. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Primera sección. Particularmente los 7 sacramentos. Segunda sección. Tercera parte, la vida de fe. Numeral 16. La tercera parte del catecismo presenta el último fin del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Primera sección. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Segunda sección. Cuarta parte. La oración de la vida de la fe. Numeral 17. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Primera sección. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Padre Nuestro. Segunda sección. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que deben esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Numeral 18. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Orgánica o sistemática quiere decir exactamente ese orden. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares señalados por números más pequeños que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con ayuda del índice analítico, al final del volumen se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Numeral 19. Con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante CF, que significa confróntese o véase. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. 21 numeral. Las citas. En letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas, tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Numeral 22. 2. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar, y lo ponen con letra cursiva. Las necesarias adaptaciones. Numeral 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe, por lo mismo está orientado a la maduración de esa fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Véase Catequesis Tradense 20 al 22 y 25. Numeral 24. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone de una respuesta adaptada, tanto en el contenido cuanto en el método, a las exigencias que demandan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales, de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, más aún aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con su único método y siempre el mismo, que sepan bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores de todas sus fuerzas.
Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quienes pueden necesitar leche y quienes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Catecismo Romano, prefacio, numeral 11. Entonces, acuérdense, antes de este catecismo de la Iglesia Católica se hizo otro que se llamaba Catecismo Romano. Por encima de todo, la caridad. Numeral 25. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no se acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltar que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Catecismo Romano, prefacio, numeral 10. Pues ya, comenzamos. Y aquí estamos prácticamente con nuestra segunda sesión. Bendiciones.